Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Impuesto tiene información para los pensionados de Aruba. Medidas para evitar brote de dengue en la isla. Fue archivada la reforma de salud del presidente Gustavo Petro en Colombia. Aluvión tiene afectados a los habitantes de un sector en el Ecuador. Wynn Creek Crystal Casino llega con sus promociones para este mes de abril. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes allí se encuentren bien sintonizados y que hayan tenido un jueves bien especial. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con información del Departamento de Impuesto para los pensionados en la isla, específicamente con el pago de la prima del Asset Bay. A continuación tendremos toda la información. El Departamento de Impuesto, a través de sus redes sociales en Facebook, dio a conocer información a todos los pensionados y también sus dueños de trabajo, porque a partir de este año 2024, la prima del Asset Bay fue reducida para los pensionados que tienen una edad de 65 años o más. Hasta el año pasado, año 2023, los pensionados pagaban 6.5% sobre los primeros 30.000 florines de entrada o de salario de un empleo en el pasado. Si la entrada o el salario sobrepasaba los 30.000 florines por año, el pensionado pagaba 10.5% en la prima del Asset Bay sobre la suma restante. Ahora, a partir de este año, el 1 de enero del 2024, el porcentaje en los primeros 30.000 florines de entrada bajó al 5%, pues es una reducción del 1.5%. En enero último, conforme a la decisión del Consejo de Ministros, el Departamento de Impuesto anunció que el porcentaje fue reducido y se convirtió en 5.5%. Mientras tanto, la decisión fue adoptada y el porcentaje fue estipulado al 5% a partir de este año. La entrada máxima para cobrar la prima del Asset Bay no cambia y queda en 85.000 florines por año en el 2024, lo que significa que si el salario o la entrada de un pensionado sobrepasa los 85.000 florines, paga una suma máxima de 7.275 florines por año en prima del Asset Bay. La prima máxima hasta el año 2023 eran 7.725 florines, pues es una reducción de 450 florines por año. Cambiando de tema, el ministro de Salud conjuntamente con DBG y también JICA-ENVI tienen un mensaje importante de concientización para la comunidad, específicamente de lo que ha sucedido frente al dengue. Sabemos que nuestra hermana isla de Curazao no solo ha reportado aumento, pero también muertes a causa del dengue. Ante esto y de forma preventiva y para poder evitar cualquier tipo de brote, cosa que no hay en Aruba, es importante tomar medidas todos nosotros en nuestros hogares. Recientemente, el Ministerio de Turismo y Salubridad Pública de Aruba tomó nota del aumento del dengue que ha ocurrido en nuestra hermana isla de Curazao, en donde lamentablemente ya han reportado 3 muertes. Para prevenir y para que Aruba esté a tiempo, el ministro Dangui Ouduber también le dio a JICA-ENVI la instrucción para intensificar las medidas preventivas, viendo la cantidad creciente de casos en Aruba. Aunque en estos momentos no tenemos ningún brote de dengue en la isla, es importante y es crucial para que podamos hacer todas las cosas posibles para prevenir esto. Por este motivo, el Ministerio de Salud hace una llamada a la comunidad para que juntos seamos responsables y podamos combatir los criaderos de mosquitos. El Ministerio de Turismo y Salubridad Pública, conjuntamente con el Departamento de Salud de DBG, continúan monitoreando la situación de cerca y tomarán las medidas adicionales si se necesitan. Por eso le piden la cooperación a toda la comunidad para poder evitar y de esta forma tener un brote de dengue. Es esencial seguir medidas como, por ejemplo, si tenemos algún objeto que pueda retener agua, por ejemplo materas, llantas de auto o cualquier otro objeto, lanzar toda esta agua y dejar totalmente seco. Controlar en toda la parte de nuestra casa, en la parte interior o exterior, si de pronto hay algún tipo de agua posada que podría convertirse en criadero de mosquitos, protegiéndonos también de las picaduras de los zancudos, utilizando ropa, por ejemplo mangas largas, y también utilizando repelente. Aconsejamos también a toda la comunidad para que queden atentas a cualquier tipo de síntoma que puede generar también dengue y bajo la mínima sospecha de infección, consultar inmediatamente al doctor de casa.
Y a esta hora tenemos información importante por parte de nuestro hospital Horacio Oduber con la empleada del mes de marzo. En esta oportunidad, Rosana Clapper fue elegida por sus colegas también como la empleada del mes, no solamente por su profesionalismo, pero también por el amor y la entrega que tienen hacia su trabajo. Amita Rosana Clapper, Hospital Sempertij. Eu comecei como proefkracht, eu me hasi para 2 anos. Depois me vira VAS na ano 2001 como afdeling assistent. Depois eu trabalhei em função de voeding assistent e agora estou em função de médica secretária de afdeling A2. Eu follow-up diariamente com diferentes departamentos do hospital, tocante de onderzoek naar hoe patiënten hasi para DA. Eu bisa dokter e zuster nang e uitslagen ng laboratorium ora natin afwijken. Ik patiënt bij kaas, met hasi na afspraak na, en regel ng vervoer pa na, met hasi bestelling de infuus, en tambi una magazijn op het tambi met hasi bestelling pa na. Met gusta met trabaho, lukso ko met hasi ele ko hopi amor pa patiënt na, guturi sa ina, met hopi bong samenwerking ko met collega's siguro. Ja, die mes ora patiënt ng birabong ko na bij kaas, botawana ko smile, en tuwat bisa wawa hasi hopi pa na, paso nang para make pa bay ng kaas, ko ng familia na. Nou, de verdade, isso é echt een surprise, me não verwachte mes. Me quero dizer danke seguro na minha família, para não estar aqui não presente, danke na gente, meu team, que echt, assim, é aqui possível, e seguro na minha ex-zorg-manager, Malus van Kouwen. Roxana para nós significa mais hobby mesmo, então é hobby importante. Sem Roxana nos não trair para o piso, merecidamente e merece empregado de Luna de Marte. Y comenzamos con una de las noticias más importantes que ocurrieron en Colombia en nuestra ronda internacional, y fue que fue archivada lo que se conoce como la reforma de salud en Colombia. Con 9 votos en contra y 5 a favor, esta reforma a la salud fue archivada. 13 meses y 23 días después de recibir su proyecto bandera directamente de las manos de trabajadores de la salud y levantarlo con euforia, hoy el presidente Gustavo Petro vive quizás la más grande derrota política desde que inició su mandato con el archivo de la reforma a la salud. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Presidenta. Adelante, senador Wilson. En su proceso el proyecto se dio por muerto en varias ocasiones, una de ellas cuando los jefes de 3 bancadas fuertes en el Congreso se apartaron de la iniciativa, pero los esfuerzos del gobierno lograban revivirla con contactos directos con los congresistas, así logró su aprobación en la plenaria de la Cámara. Pero su suerte fue distinta en el Senado por cuenta de estos 8 senadores que radicaron la ponencia de archivo hace un mes y a los que hoy se sumó Ana Paola Gudelo del Mira, para quien el gobierno no tuvo actitud de consenso. Nuestras proposiciones, que en su momento en Cámara fueron aproximadamente 50, que aquí en el Senado teníamos preparadas alrededor de 77 y que estas no fueron atendidas. Caras largas se vieron en la bancada de gobierno que hasta último momento intentó contener el archivo con intervenciones de 11 congresistas incluso que no pertenecen a la Comisión Séptima, donde se daba el debate, pero nada fue suficiente. 24 horas después del reciente aluvión que afectó a varios pobladores en el Ecuador, unas personas también están preocupadas viviendo en unos edificios allí en ese sector porque debido a las lluvias y a las precipitaciones de los ríos, también esto ha generado fuertes deslizamientos en esta área. De hecho, según lo que se muestran en las imágenes, todos los artículos en los hogares se encuentran llenos de lodo. Es uno de los edificios afectados en La Gasca. Y la luz llegó con tal fuerza que golpeó los techos dentro del departamento más alto. Tuvieron que hacerse huecos en la pared para poder desfogar el lodo.
Quienes estaban en el interior vivieron momentos de angustia. Y un fierro y le empecé a romper a la piedra, a la pared, cosa que me hice leña, pero le rompí a la pared. Y mis niños, mis nietos me decían, mamita, te vas a morir, ya te vas a ahogar, me decía, porque era el agua así, verás. En los departamentos todo estaba cubierto de lodo todavía, a pesar de que ya se había tratado de limpiar algo. Pero no fue todo. Del edificio vecino cayó esta pared y un vehículo que terminó en el parqueadero sobre motocicletas, que recién pudieron ser sacadas este miércoles. Los carros que estaban estacionados afuera, les digo, métanse para allá. Y yo con las justas salgo y le empujo a mi carro y medio como que maniobré para meterme acá a la derecha y ¡pum! Se cayó ese carro blanco. En otro sector afectado se luchaba por sacar 4 vehículos atrapados usando maquinaria y grúa. Bajo uno de ellos incluso estaba una motocicleta. En las 20 viviendas afectadas, la gente sigue tratando de limpiar las secuelas del aluvión. El temor entre los vecinos es qué pasa si la lluvia vuelve. Este edificio tiene ya una de las columnas en el aire y abajo están otras edificaciones. El alcalde Pavel Muñoz reconoció que se hacen los trabajos necesarios para evitar que el agua vuelva a caer. Delincuentes armados penetraron un local comercial en Paraguay. Cámaras de seguridad de este establecimiento lograron ver cómo es el modus operandi de estos delincuentes y cómo, con la fuerza, lograron llevarse el botín. Un local de ventas de electrodomésticos y productos electrónicos ubicado sobre la calle Artigas, casi La Paz, del cuarto barrio de la ciudad de Luque, fue el blanco de 2 delincuentes que ingresaron en horas de la mañana para alzarse con 4 teléfonos y una millonaria suma. En la grabación de circuito cerrado se puede ver que ambos asaltantes ingresaron armados y con los cascos puestos. El primero reduce a una trabajadora, acción que no se visualiza ya que ocurre en medio de electrodomésticos expuestos para la venta. Y el segundo va hasta el escritorio donde estaba otra trabajadora, quien fue obligada a lanzarse al suelo para que el hombre pueda buscar la suma de dinero que finalmente se llevaron. Después de lo que ocurrió esta semana en el terremoto de Taiwán de 7.4 grados en la escala de Richter, después de varios fallecidos y un sinfín también de personas desaparecidas y de víctimas, el gobierno de los Estados Unidos indicó que van a empezar a enviar las ayudas humanitarias hasta este lugar. El informe es de La Voz de América. El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Taiwán es el más poderoso registrado en esa isla asiática desde hace 25 años. El balance de víctimas es actualizado por las agencias constantemente, mientras las búsquedas se concentran en las estructuras donde podría hallarse esperanza de vida. Cada vez que nuestro equipo se mueve, el edificio se vuelve inestable y tienen que encontrar algo a lo que agarrarse para garantizar su seguridad antes de sacar a la gente. El momento del sismo fue registrado en diversas grabaciones, incluso durante el noticiero de una estación de televisión. El epicentro se localizó a unos 18 kilómetros de la ciudad de Hualien. Allí precisamente la Cruz Roja ha instalado tiendas de campaña para el albergue de los damnificados por el terremoto. Los rescatistas se despliegan en el área de rastreo, mientras los sobrevivientes, aunque reconocen que están preparados para este tipo de contingencias por prevención, afirman que la contundencia del movimiento telúrico fue muy alta. Este terremoto fue particularmente grande, con sacudidas violentas muy largas, lo que preocupa mucho a la gente aquí. En general, cuando se trata de pequeños terremotos, estamos muy acostumbrados a ellos. Por otra parte, la Casa Blanca manifestó solidaridad y apoyo a Taiwán. Con drones, delincuentes lograban visibilizar cómo podían operar para robar un local donde estaban parqueados diferentes vehículos. Allí, después de toda una investigación que hizo el cuerpo policial en el Perú, lograron captar no solamente a estos delincuentes, pero también ver cómo a través de estos drones lograban capturar toda la información que necesitaban. Con un dron para acceder a una vista panorámica de la carretera interoceánica, su principal zona de operaciones, ubicaban a quienes se convertirían en sus próximas víctimas. Son los rostros de quienes formarían parte de la banda criminal conocida como los Malditos de Lechemayo, 3 sujetos que fueron capturados por la policía en Puno y quienes se dedicaban a asaltar a conductores en la carretera. El momento de la captura de estos presuntos delincuentes, además, fue captada por un dron de la
policía. En la zona de Sangabán, Lechemayo, ha desbaratado una banda criminal que venía operando en toda esa zona. Tenemos registrado más de 10 denuncias por asaltos y robos a vehículos de transporte interprovincial que se dirigen de acá de Puno hacia Madre de Dios. Los sujetos fueron identificados como Víctor Romaní, alias Perro, César Espinosa, alias Toreto, y Abel Espiquillo, a quienes al momento del registro se les halló armas de fuego, municiones e incluso el dron que habrían usado para cometer sus fechorías. Y nos vamos ahora a Colombia, específicamente a Medellín, en donde cámaras de seguridad lograron captar al momento en que una menor se tiró literalmente de un vehículo en movimiento después de que ella quedara casi que secuestrada por los delincuentes que posteriormente habían robado la camioneta a su papá. Ella, como se ve en las imágenes, logra salir del vehículo. Sobre las 8:50 de la noche de este martes, una cámara de seguridad registra la llegada de una familia en esta camioneta blanca al barrio Milenta, en el suroccidente de Bogotá. Ahora observa a este hombre de buzo rojo, aparentemente uno de los delincuentes que un minuto después llega rápidamente al sitio. Detrás de él, 2 motocicletas que se ubican estratégicamente y un taxi que pasa por el lugar. Otro sujeto de chaqueta negra y gorra se abalanza hacia el vehículo. Los sujetos luego se llevan la camioneta. Le cierran el paso, se bajan sus ocupantes, intimidan a la familia y hacen que ellos desciendan. Se queda dentro del vehículo una menor que es hija del propietario de la Toyota y arranca el vehículo. Según la policía, los delincuentes se llevaron el vehículo con la niña de 8 años que estaba escondida en el automotor. La menor escapó en un descuido de los delincuentes. Más adelante, valerosamente, la menor desciende del vehículo al frenar un poco para hacer un giro y ella emprende la huida regresando por sus propios medios a su lugar de residencia. Otra cámara de seguridad registró el paso de los criminales huyendo del lugar y en una rápida reacción de la policía, la camioneta fue interceptada y recuperada, pero los delincuentes huyeron en este otro vehículo hacia el barrio del Restrepo, donde los uniformados tenían un plan candado. Hay intercambios de disparos con este vehículo y más adelante es detenido por nuestros cuadrantes. Se logra la inmovilización del vehículo, la captura del conductor y esta persona tenía en su poder un arma tipo pistola. Investigadores de la SIJIN de la policía analizan las cámaras de seguridad de la zona y le siguen la pista a los otros criminales que serían parte de una peligrosa banda dedicada al robo de vehículos en Bogotá. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de la concientização sobre el autismo. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito abot Simão, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang Medellín, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toda tierra vuela vacía. É porta principal del Caribe. Vos vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Huh?
Seguimos con más información a través de Primera Plana. Se conoce como una alteración en el espectro las personas que sufren algún tipo de autismo. Sin embargo, es importante que nosotros como sociedad aprendamos a convivir y a respetar, pero también a incluir a las personas que sufren algún tipo de autismo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le conoce como trastorno del espectro autista o TEA por sus siglas a discapacidades en el neurodesarrollo del cerebro y que pueden verse en edades tempranas, ya que presentan problemas de comunicación, conducta y de socialización. La base biológica, ¿verdad? Y que impacta el desarrollo de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Cuando hablamos de lo verbal estamos hablando de palabras, oraciones, de la conversación. Cuando hablamos de la parte no verbal estamos hablando de gestos, del lenguaje corporal. Y además afecta la conducta, ¿verdad? Hay una conducta estereotipada, podemos verlo en movimientos estereotipados, podemos ver habla estereotipada también, que se conoce como ecolalia o la repetición inmediata de lo que decimos, o puede ser diferida, que es que traen un parlamento que ha escuchado anteriormente y lo traen a un contexto que no es apropiado, por decirlo de alguna manera, y que además presentan rituales rígidos y intereses restringidos. Los que presentan este trastorno pueden tener diferentes maneras de aprender, moverse o prestar atención. Por eso el diagnóstico envuelve a varios profesionales, porque no existe una prueba médica como un análisis de sangre. Se hacen pruebas psicológicas, se hacen pruebas del habla, se hacen pruebas en el área de terapia ocupacional y pueden necesitar otro tipo de evaluaciones. Por eso el proceso de evaluar y diagnosticar una persona con autismo es un proceso que hay muchos profesionales envueltos, ¿verdad?, para poder llegar a ese diagnóstico y ver cuál es la funcionalidad y cuáles son los niveles. El autismo tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y están clasificados por el tipo de apoyo que va a necesitar esa persona para poder ser funcional. Eso quiere decir que el espectro autista va desde leve, moderado a severo. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en una tienda de un centro comercial en China al momento en que la tierra literalmente se abrió y allí la mujer cayó lesionándose y fracturándose. No solamente ella pues quedó en el piso, pero también un empleado de este lugar. En un centro comercial en una ciudad china se abrió un socavón de manera inesperada y dejó 2 personas lesionadas. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una tienda de ropa en donde ocurrió el accidente. En el video se observa a una mujer caminando por la tienda cuando de repente el piso colapsó debajo de ella y terminó en el nivel de abajo. La mujer, según lo que indicó, también sufrió algunas heridas. Allí se puede ver cuando ella está caminando por la tienda, cuando de repente este piso lamentablemente colapsa. Después, el sujeto sufrió una lesión en su pierna izquierda que quedó atrapada entre los escombros y el piso derrumbado. Según medios locales, el incidente fue atendido oportunamente por los organismos de emergencia y los 2 lesionados fueron trasladados a un hospital cercano. Por su parte, un vocero del centro comercial informó a los medios que las personas lesionadas se encontraban también allí estables. Sin embargo, lo más impactante fue ver a la mujer cuando sufrió múltiples fracturas y un empleado al momento de caer por este socavón. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro cómo una abuelita, por un descuido porque tenía unos caracoles en remojo, estos empezaron a salirse y empezaron a propagarse por toda la cocina. Las imágenes obviamente se hicieron viral. Un evento doméstico en España capturó la atención global a partir de que una mujer identificada como Andrea compartiera en TikTok un breve video que muestra una escena casera e inusitada. Varios caracoles que al ser olvidados en remojo por su abuela, cobraron vida y se dispersaron por toda la cocina. El mundo merece ver esto, escribió Andrea en la descripción. En las imágenes se puede ver que a medida que los caracoles recobraban movilidad, se esparcían por la cocina, ocupando desde los armarios hasta el lavaplatos, creando una situación caótica pero divertida. Madre mía, me he olvidado de los caracoles, fue la reacción de la abuelita al presenciar esta inadvertida invasión de caracoles en su cocina. El suceso se popularizó en redes sociales.
Acabamos de arrancar este mes de abril y como siempre Wynn Creek Casinos llega con todas las promociones para que ustedes puedan disfrutar y de esta manera ganar mucho dinero, no solamente en Crystal, pero también en Seaport. Llega el mes de abril y como siempre las mejores promociones las encontramos en Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino, porque muchas promociones vienen no solamente para los clientes, pero aquellos que tampoco son clientes. Entre ellas, por ejemplo, el Día del Rey. Pero vamos a conocer un poco más de todo lo que viene para el mes de abril. Para arriba de Luna, nós temos Groovy Mondays, essa aqui para turnos clientes de 60 plus. Nata hunga kuna carta membro arriba de Luna, nata acumular 50 pontos e assim automaticamente nata receber $10 de free play. Essa aqui tá tour de Luna. E para mesmo Groovy Monday aqui nós temos bonus round. Essa aqui toma lugar dia 22 de abril. Nos membros de 60 plus tá acumular 50 pontos dia aqui, nata participar em slot tournament. Nós chamamos 4 ganadores para competir contra outro em slot tournament aqui para o prêmio maior. Essa aqui tá arriba de Luna. Nos bônus round e nos Groovy Mondays. Arriba Charançon, nós temos outra promoção, essa aqui está horse race, essa está completamente em machine. Nanta bem arriba Charançon, nanta acumular 100 pontos e assim automaticamente a pantalla de machine está sale a opção para escolher o color de cavalo. Assim, essa aqui, nanta quis, é um que promete automaticamente está ganhando o prêmio máximo de $300 de free play. Essa aqui está Charançon, nos off to the race. Arriba de Vierna, nós temos promoção Race for Cash. Essa aqui está super fun, é novo. Essa aqui, se não dá cada hora mais, nós também por de chamar 2 ganadores cada 30 minutos. A oportunidade para ganhar um máximo de $500 de cash. A promoção aqui, nós temos que acumular 125 pontos e assim para participar para ganhar um máximo de $500 de cash. Essa aqui está de Vierna. Arriba de Sabra, nós temos Captain Cash, tá muito super fun. Captain, mas eu vou te compreender, 2 ganadores cada 30 minutos, que ganham um máximo de $800 de cash. A promoção aqui está acumular 200 pontos, não avisa, $800 de cash por ganho. Essa aqui está a Tour de Sabra, com exceção de 27 de abril, essa aqui está Dia de Rei. O Dia de Rei não está queda fora, mas o dia aqui também, 27 de abril, nós temos promoção King's Day. O dia aqui, membro está acumular 150 pontos e assim nanta participar pagando um máximo de $850 de cash. Atrove 2 ganadores cada 30 minutos, máximo de $850 de cash. Abril tem hopi oportunidade, check contando cliente, promocionando hopi look, assim nanta não perde a chance, passa na Wynn Creek Casino e desfrutar de turnos promocionados. Así que ya lo escucharon, los esperamos. Tenemos promociones casi todos los días en este mes de abril para que si ustedes vengan, jueguen, disfruten y también prueben su suerte. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de las perlitas aromatizantes de Gain. Justo cuando creíste que tu amor por el aroma original no podía ser más fuerte, llega este intensificador de Aroma Gain. Las perlas de refuerzo de Aroma Gain proporcionan a tu ropa hasta 12 semanas de frescura, desde el lavado hasta el uso. Funciona con tu detergente favorito. Añade Gain a cada paso del lavado de tu ropa para disfrutar el aroma. Se puede utilizar en todos los colores y tela y es lo suficientemente seguro para usarse en todas las lavadoras. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.